El perfecto sacerdocio de Cristo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Estimado auditor, tenga usted un cordial saludo. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio estaré exponiendo sobre el nuevo sacerdocio de Cristo Jesús según el orden de Melquisedec, el cual dio término al antiguo sacerdocio para el pueblo de Israel según el orden de Aarón, establecido por Dios a ellos para la remisión temporal de sus pecados en la carne. Me parece menester dar a conocer las principales diferencias entre ambos sacerdocios, mostrando así la más eterna y perfecta efectividad del sacerdocio de Cristo que quita el pecado del mundo con una sola ofrenda, que él hizo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Comencemos. Una vez que Jehová Dios sacó al pueblo de Israel del yugo de Egipto para que le sirviese en el desierto, el Señor por medio de Moisés y Aarón estableció sacerdotes para el pueblo, así como también ordenó a Moisés la construcción del tabernáculo, el cual, según Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3, se componía del lugar santo, en el cual estaba el candelabro, la mesa, los panes de la preposición, y de un segundo lugar llamado así el lugar santísimo, los cuales debiesen ser construidos exactamente como Dios le había ordenado en cuanto a las medidas y al aspecto. Sin dilatarnos mucho respecto a su construcción, el antiguo sacerdocio, según el orden de Aarón, estaba compuesto por levitas, una de las 12 tribus de Israel, los cuales no habían recibido herencia de tierras por el mandato de Dios como si la recibieron las restantes 11 tribus como Rubén, Dan o Neftalí, pues los levitas debían estar cargo en un 100% del sacerdocio para la expiación constante de los pecados de Israel. Ahora bien, es conveniente señalar en este audio el hecho de que este sacerdocio no fue perfecto para quitar los pecados una vez y para siempre, sino más bien debía llevarse a cabo año tras año, derramando sangre de machos cabríos y becerros, los cuales debían ser machos sin defecto por los pecados del pueblo, además de ser derramada por los pecados de los mismos sacerdotes. En la epístola a los Hebreos capítulo 9, de los versículos 1 al 10, el autor señala textual: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pies, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. De acuerdo al antiguo pacto, nadie podía atravesar el velo el cual conducía al lugar santísimo, un lugar, valga la redundancia, que representaba la misma santidad de Dios. El velo es una representación de la separación entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. De esta manera, ningún hombre podía acceder al lugar santísimo, a excepción de los sacerdotes, los cuales debían entrar una vez al año para redimir los pecados de manera temporal, cuyo día se conoce dentro del judaísmo como el Yom Kippur.
El lugar santísimo, ubicado más exactamente en el tabernáculo de reunión, contenía el arca del pacto, un simbolismo de la relación entre Dios e Israel, el cual representa en estos días al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados por habernos arrepentidos y creído en el Evangelio de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 33 y Efesios capítulo 1 versículo 13, y el cual nos guía a toda la verdad, como dice el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13. Como se señaló recientemente, el pesado velo que separaba la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre estaba hecho con colores azules, púrpura, carmesí y lino torcido, y bordado con querubines de oro. De este modo, ¿qué importancia tiene el lugar santísimo en el antiguo pacto, en el sacerdocio según el orden de Aarón? Convengamos, pues, estimado auditor, que Dios no habita en templos hechos por las manos de los hombres, ni es honrado por manos de ellos como si necesitase de algo, pues Dios mismo es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, como señala Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Sin embargo, teniendo en mente su promesa de traerles un redentor a su pueblo Israel, el Señor estuvo preparando el corazón de ellos por generación en generación para familiarizarlos finalmente con la obra del Mesías, el cual hará en el futuro, ya que el antiguo pacto apunta en definitiva a Cristo y a su sacrificio perfecto en la cruz. De la misma manera, estimado auditor, era sumamente menester que esto fuera así, debido a que el corazón del pueblo estaba engrosado a causa del pecado de idolatría con que ellos crecieron. Pues bien, el pueblo de Israel creció y se desarrolló en medio de la idolatría de Egipto por 400 años, adquiriendo de este modo las malas costumbres de los egipcios por generación en generación, como la adoración a otros dioses o la magia. Y esto lo vemos bien en la realización y adoración del becerro de oro, el tabernáculo de Moloch y la estrella de Renfán. No obstante, Jehová Dios trabajó intensamente en sus corazones en el desierto, llevándolos a la verdad absoluta sobre él. Con respecto a la pregunta planteada, el lugar santísimo era de absoluta importancia, ya que de este modo Jehová Dios le enseñaba a Israel no solo la separación que existía entre él y ellos, a causa del pecado, el cual es transgresión a su ley moral, como lo señala Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, sino que también es el mensaje que Dios les transmitió es que nada inmundo puede entrar ante su santísima presencia, debido a que los pecados del pueblo no habían sido quitados en ese entonces, como sí han sido quitados en este periodo de la gracia de los creyentes en el Evangelio. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 lo ilustra muy bien, aunque en otro escenario respecto a la representación del lugar santísimo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estimado auditor, Dios es un Dios que trabaja para que los resultados se vean concretados a largo plazo, y eso es exactamente lo que él hizo con el pueblo de Israel, es decir, los fue familiarizando en diversos aspectos de él, y por supuesto respecto a la salvación por medio del Mesías, Cristo Jesús, con la intención de que ellos crean con fe que vendrá un Redentor, y o que en definitiva crean que el Mesías fue, es y será el que vino hace 2000 años. Ahora, usted se preguntará, pero ¿cuáles serían esos aspectos que Dios consideró? Pues bien, veamos la representación usada por Dios que apuntaba al Mesías. Punto número 1. El establecimiento de la ley de Dios o los 10 mandamientos de Éxodo 20, en el Sinaí, entre los cuales está: no matarás, no cometerás adulterio, honrarás a padre y a madre. Sin embargo, ni los israelitas, ni mucho menos el mundo en general, puede y podrá cumplir la ley, ya que ésta fue establecida por Dios exclusivamente para el conocimiento del pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. En otras palabras, estimado auditor, la ley solo le decía al pueblo cuán pecador eran, pero no para que estos la cumplieran con la intención de ser salvos, porque dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Por tanto, por medio de la ley, el Señor les convencía de pecado y lo malo que eran.
Y es digno de señalar aquí que la ley está estrechamente relacionada con el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Pues, ¿cómo los seres humanos sabrán que son pecadores y que han transgredido la ley moral de Dios sin el establecimiento de la ley? Pues bien, Gálatas capítulo 3, versículo 24 lo dice muy bien. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sin ley, estimado auditor, no hay conocimiento del pecado, y sin conocimiento del pecado no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay urgencia de salvación, y sin urgencia de salvación no hay fe en el Evangelio de salvación. Y si no hay fe en el Evangelio de salvación, pues hay condenación eterna del lago de fuego. Punto número 2, estimado auditor. Dios estableció el sacerdocio según el orden de Aarón para familiarizar al pueblo de Israel sobre que los pecados de ellos debían ser redimidos mediante el derramamiento de sangre de un ser inocente, lo cual absolutamente todo apuntaba a Cristo. Según la ley, y casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y eso es exactamente lo que vino a hacer el Mesías, estimado auditor. Él derramó su sangre para la remisión eterna de nuestros pecados, el cual se hace efectiva por medio de la fe en su obra redentora en la cruz del Calvario. Punto número 3, estimado auditor. Dios ordenó a Moisés la construcción de un tabernáculo de reunión, un santuario terrenal, el cual estaba constituido por un atrio, lugar en el cual el pueblo solo podía estar, un lugar santo y un lugar santísimo, las últimas de las cuales eran separadas por un velo, el cual, como está señalado, es una representación de la separación entre el pecado del pueblo y la santidad de Dios. Pues, bien estimado auditor, el Señor le enseñaba al pueblo de Israel que el pecado causa separación con él por medio de esta representación. Punto número 4, estimado auditor. El sacrificio de sangre de los machos cabríos, los becerros y otros animales machos y sin defectos autorizados por Dios para su sacrificio, estaban apuntando al Mesías de Israel, Jesús en los días de su carne, varón perfecto y sin defecto. Pues bien, Él es Dios y por lo tanto, al igual que los animales inocentes, a sacrificio Jesús fue totalmente inocente, sin causa alguna de ser llevado a muerte de cruz. Punto número 5, estimado auditor. El Señor había establecido el pacto de la circuncisión del prepucio al octavo día después de nacido el niño varón, la cual es un simbolismo de lo que el Señor busca en su pueblo, la circuncisión de sus corazones, los cuales estaban duros debido al pecado de incredulidad. No obstante, Dios siempre le exigió al pueblo de Israel circuncidar el prepucio de sus corazones, y a no ser duros de servir como lo señala Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 y Jeremías capítulo 4, versículo 4. Lo más increíble, estimado auditor, que en este sacerdocio de Cristo el sello del Espíritu Santo es también una circuncisión, la circuncisión de nuestra alma. Una pregunta para usted, estimado auditor. ¿Cree usted que hubiera sido conveniente que el Mesías apareciera a morir por nuestros pecados en la cruz una vez que Dios sacó al pueblo de Israel del yugo de Egipto? De ser así, ¿el pueblo de Israel hubiera creído en el Mesías de todas maneras? La respuesta es un rotundo no, porque si bien Dios les mostró sus maravillas como la abertura del Mar Rojo o las plagas para mostrarles que Él es el Dios creador de todas las cosas y que Él es el más grande de todos los dioses paganos egipcios existentes en ese entonces, ellos no hubieran creído en el Mesías porque no estaban familiarizados con las cosas de Dios y agregando que el corazón del pueblo estaba volcado en la idolatría de Egipto, pues bien, ellos tuvieron 400 años en medio de ella. De este modo, Dios fue preparando el corazón del pueblo para remover a través de las generaciones la idolatría y para en definitiva insertarle su voluntad, que es que crean en su Mesías para la salvación de sus almas del lago de fuego eterno. Estimado auditor, el judío sabe muy bien que ellos son pecadores y que el pecado se paga con la muerte de un inocente, y sabe muy bien que es necesario un redentor para la expiación de los pecados. Sin embargo, los gentiles no saben sobre esto lo que sí saben los judíos. Por esta razón vemos en el Nuevo Testamento que existen dos ministerios apostólicos, uno que va dirigido a predicar el Evangelio a los judíos, demostrándoles por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías de Israel, y el otro va dirigido a predicar el Evangelio a los gentiles,
enseñándoles que ellos necesitan urgentemente un Salvador que los salve de la condenación eterna de sus almas a causa del pecado. Pero eso amerita un video completo para explicarlo en mucho mayor detalle. Estimado auditor, de ninguna manera el antiguo sacerdocio podía quitar los pecados, ya que la sangre de los becerros y de los machos cabríos no hacían perfectos a aquellos por quienes era derramada esa sangre, ni mucho menos a los sacerdotes. Pues bien, ellos también eran pecadores y por lo tanto mortales. Estimado auditor, ahora amerita explicar este nuevo sacerdocio, bendito sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Ahora bien, estimado auditor, si usted sabe que Aarón es hermano de Moisés, pues estará preguntándose ahora, ¿quién es Melquisedec? Que la misma palabra de Dios nos diga, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, ni sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 7 mismo nos dice que aquel rey Melquisedec es el mismo Señor Jesucristo, el cual también está presente a lo largo del Antiguo Testamento como Jehová, Dios o el Yo Soy, o la serpiente de bronce simbolizando su sacrificio en la cruz del Calvario. La gran buena noticia, estimado auditor, que ahora ya no existe el antiguo sacerdocio de Aarón, sino que tenemos un sacerdocio eterno, efectivo y perfecto según el orden de Melquisedec, en donde nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, que finalmente rompió el velo que separaba a los hombres con la santidad de Dios por medio de su carne, la cual ahora tenemos acceso directo a esta por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, derramando su bendita sangre para la remisión de nuestros pecados. Tristemente, estimado auditor, la religión no quiere creer esto, sino más bien aún quieren estar sujetos al antiguo sacerdocio como los judíos ortodoxos, los cuales fueron fieros opositores al Señor Jesús en los días de su carne, fieros opositores cuando los apóstoles iban a predicar de él en las sinagogas, y fieros opositores hasta nuestros días. Qué pena por ellos. También como las doctrinas como el pentecostalismo, que argumentan que la salvación se puede perder, ya sea por apostatar de la fe o por pecar. No obstante, el sacrificio de Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Añadiendo a lo último, Dios por medio del profeta Jeremías y citado en Hebreos capítulo 10 señala, este es el pacto que haré con ellos, pues de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y por último, estimado auditor, la religión perversa que simbólicamente quiere aún estar sujeta al antiguo sacerdocio es la mal llamada Iglesia Católica, o mejor dicho, catolicismo romano, la cual domingo a domingo los sacerdotes católicos están sacrificando al Señor Jesús porque para ellos no basta su único y perfecto sacrificio. Sin embargo, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 12, los contradice al señalar que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De igual manera, la Iglesia Católica aún no acepta que el velo ya fue rajado, al argumentar que los sacerdotes católicos son los únicos en interpretar la Sagrada Escritura. Y en caso que sus feligreses deseen leer la Biblia, estos deben obligatoriamente acudir a estos pseudo sacerdotes. Pues bien, según ellos, la Iglesia Católica tiene el magisterio de la exclusiva interpretación de la Biblia. Porque según la Iglesia Católica, ella dio al mundo la Biblia. Sin embargo, estimado auditor, eso es falsedad absoluta, porque en primer lugar no necesitamos de sacerdotes para interpretar las Escrituras, porque el enseñador es el Espíritu Santo de Dios. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estimado auditor, somos sellados por Él cuando oímos el Evangelio y lo creemos con fe, como dice la epístola a los Efesios capítulo 1 versículo 13. Y el antiguo sacerdocio, solo los sacerdotes levitas podían atravesar el velo una vez al año para acceder al lugar santísimo. Mas cuando Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y el Padre lo resucitó de los muertos al tercer día. Aquel velo fue rasgado y tenemos libre acceso a ese lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio del velo. Esto es de su propia carne y ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, sobre la casa de Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 21. Estimado auditor, ahora en esta dispensación de la gracia tenemos este perfecto y eterno sacerdocio de Cristo, en donde todos los seres humanos pueden ser partícipes de este pacto eterno en donde Dios pone su gracia, el Evangelio de salvación, a Cristo muriendo por nuestros pecados y resucitándolo de los muertos al tercer día. Y el hombre pone su arrepentimiento y su fe en el Evangelio, para que sea sellado el pacto. Es un sacerdocio eterno, en donde el Señor Jesús es tanto sumo sacerdote y es el Cordero sin mancha inmolado, que derramó su sangre para expiar nuestros pecados una vez y para siempre. Estimado judío, deje de intentar cumplir las obras de la ley para ser salvo, porque ningún hombre será justificado ante Dios por hacerlas, sino por la fe en el Evangelio. Estimado pentecostal, deje de intentar ser salvo a través de sus propias obras con su propia santidad o el pago del diezmo, porque Dios no las va a tomar en cuenta, sino que es por la fe en el Evangelio. Estimado católico, deje de intentar ser salvo mediante el cumplimiento de sacramentos de hombres, porque la salvación es por la fe en el Evangelio. Estimado adventista del séptimo día, deje ya de estar neciamente cumpliendo el sábado para ser salvo, porque el Shabbat está derogado. El Señor mismo es el Señor del sábado. Además, estimado adventista, usted nunca ha cumplido el Shabbat, porque este empezaba oficialmente en torno a las 18 horas del viernes y se extendía hasta las 18 horas del sábado. Y usted nunca ha hecho eso, sino que lo hizo a contar de las 0 horas del sábado. De este modo usted no lo cumplió. Pues bien, crea en el Evangelio de Salvación por la fe. Estimado calvinista, usted que cree en la falsa perseverancia de los santos, es decir, usted que se apoya en sus propias obras para autoconvencerse de que es un elegido de Dios, deje ya esa doctrina de demonios y crea con fe en el Evangelio para su salvación. Estimado auditor, Cristo es el único y perfecto sumo sacerdote. En el día de hoy ya no hay sacerdotes que perdonen sus pecados. No sea engañado por los católicos romanos y arrepiéntase y crea en el Evangelio para que sea partícipe de este perfecto y eterno pacto. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y que Dios lo bendiga. Hasta el próximo audio, si el Señor nos da vida o si el Señor Jesús no ha regresado antes. Hasta luego.